Bueno, amada iglesia, fue un gozo el escuchar cómo nuestro director de culto nos leyó todo el capítulo 16 de Mateo. Fue maravilloso, pero hoy estaremos viendo Mateo 19, ¿sí? Desde el 16 al 23. Leo nuevamente para ustedes la palabra. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Me llamas bueno. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Bendita sea la palabra de nuestro buen Señor. Pueden sentarse, amada iglesia. Hay una pregunta que debemos hacernos con total honestidad y debemos hacerla muy frecuentemente. Y esta pregunta debemos hacerla bajo los parámetros y estándares de la Biblia, no bajo nuestros propios estándares, no bajo los estándares del mundo, sino bajo los estándares de la Biblia. Porque si tú y yo decimos que somos cristianos, que somos creyentes, pues nuestra vida y conducta se tiene que regular por lo que dice la Biblia, no por lo que dice el mundo, no por lo que dice un corazón que todavía se inclina al mal. Muchos quieren acallar sus conciencias haciendo buenas obras. Se esfuerzan por ser altruistas, procuran por guardar unas apariencias de piedad y creen que le están haciendo un favor a Dios y que por ello son cristianos. Pues no es así. Y esta es la pregunta que todos debemos hacernos, y será el título de nuestro mensaje en esta mañana. ¿Cuál es la pregunta? ¿Soy cristiano? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Soy cristiano? Y tendremos tres consideraciones al respecto de esta pregunta. Primero, el conocimiento no basta para ser cristiano. Segundo, hacer profesión de fe y dejar de practicar algunos pecados no basta para que tú seas cristiano. Y tercero, llorar por el pecado tampoco basta para que tú seas un cristiano. Entremos a nuestro primer punto enseguida. El conocimiento no basta para ser cristiano. Mateo describe a este personaje que se le acerca a nuestro Señor Jesucristo, lo describe a él acercándose de manera humilde
y en temor a Jesús. Era un hombre que sin duda tenía el conocimiento necesario para saber que encontraría una respuesta honesta de parte del Maestro de Maestros. Él se estaba dirigiendo a Jesucristo y él sabe que Jesucristo le daría la respuesta más correcta y adecuada. Nadie como Cristo. Cuando hablamos de conocimiento, podríamos diferenciar entre dos tipos de conocimiento. Miremos esto, dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que es común. Este conocimiento no conduce a la salvación a nadie. Este conocimiento común es el que no afecta al corazón. Es el que deja a ese corazón de piedra siendo más de piedra. Este conocimiento común lo tiene toda la raza caída. Este conocimiento común instruye, pero no transforma. El hombre que describe tanto Mateo como también lo vemos en el Evangelio de Lucas es alguien que reconoce las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir que bajo el contexto de la vida de los hombres de aquel tiempo, solo se le llamaba maestro bueno a quienes ostentaban cualidades perfectas de santidad entre los hombres. O sea, este hombre se ha dirigido a nuestro Señor Jesucristo reconociendo que Cristo era un santo, que era un hombre perfecto, un maestro de la ley. Entonces, este hombre rico, al acercarse a Jesús, tenía la certidumbre de que de Jesús emanaría una respuesta sabia a su pregunta. Jesús no le está reprochando de ninguna manera de por qué le llama bueno, porque el texto dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno, Dios? Ahora yo les pregunto, ¿y quién era Jesús? Sino Dios encarnado también. El texto denota que es una pregunta que Jesús mismo responde diciendo que solo Dios es bueno. Y de esta manera, expresando su bondad, responde a la pregunta que este joven le hace. Porque otro maestro no le hubiera respondido la pregunta. Lo sorprendente de esto es que Jesús le responde citando la ley y hace referencia a los mandamientos que tú y yo conocemos y que debía cumplirlos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, y todos los mandamientos. Y la respuesta fue, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Quién de los aquí presentes, incluyéndome yo, es mejor que este joven rico? Ninguno. Este joven rico había guardado todos los mandamientos, todos. ¿Y saben qué? No era cristiano. Hermanos, no nos podemos engañar. No crean que por venir a la iglesia el domingo son cristianos. Ese es el estándar que pone la Biblia. No es el estándar que pone el hombre. Por eso cuán blasfemos y herejes son todos aquellos que se hacen llamar pastores y hacen pasar al frente a muchos para hacer la oración de fe. Pues no. El que tú hagas una oración de fe tampoco quiere decir que seas cristiano.
¿Saben una cosa? Cristo cumplió perfectamente la ley. Pero ahora estamos ante un hombre rico. Podríamos decir que por haber cumplido todos estos mandamientos, podríamos decir que era un hombre rico casi salvo. Podríamos pensar eso. Y digo casi porque el relato de Mateo nos muestra que su fe solo estaba puesta en las riquezas que poseía. Además, el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 3:20, miren lo que dice el apóstol Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley solo te muestra a ti y a mí cuán pecaminosos somos, porque nosotros no podemos cumplir la ley. Solo la cumplió uno, se llama Cristo. Este hombre rico, joven, podría tener un conocimiento perfecto de la ley y guardar cada mandamiento desde joven, pero su única certeza debía ser que era un pecador y que necesitaba a Jesús. Las posesiones y las riquezas no te libran de tu pecado. Tampoco la pobreza. Él debía entender que su corazón debía ser regenerado para que pudiese tener esperanza. Este hombre rico reconocía la bondad de Jesús, pero no reconocía en él la salvación de su alma. Él se le acercó diciéndole: maestro bueno, pero no diciéndole: Señor, Señor, Señor. ¿De qué valen todas las riquezas del mundo si la ceguera de nuestra alma no reconoce la gracia salvadora de Cristo? ¿De qué valen las posesiones? ¿Acaso te las llevarás? ¿Acaso no las llevaremos? Hemos hablado aquí en esta iglesia hasta el cansancio que no nos llevaremos nada de este mundo, que sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos de él, nada material. Entonces, ¿de qué sirve tener el conocimiento envanecedor de todas las cosas si no reconozco que las Sagradas Escrituras son la revelación completa y perfecta de Dios? ¿De qué sirve? Sirve de nada. Esta es la clase de conocimiento común que muchos profesan y evidencian con su manera de vivir. Lo hacen en la iglesia y también fuera de la iglesia. Incluso predican el evangelio. Muchos podríamos pasar nuestra vida entera haciendo estudios sistemáticos de todas las doctrinas de la Biblia, ir a los mejores seminarios del mundo. Podríamos recitar versículos y capítulos enteros de la Biblia. También los podríamos memorizar. Incluso podríamos sabernos el himnario completo y entonarlo cada domingo. Pero esto no será suficiente para que tú seas un cristiano. También hay otros que tienen el conocimiento común de muchas verdades de las Escrituras, pero a estos no les interesa ese conocimiento, y mucho menos ser creyentes, aunque sepan y crean intelectualmente las verdades que ofrece el conocimiento bíblico. Tal es el caso que relata el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 26, desde los versículos 24 al 28. ¿Qué dice el apóstol?
Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe que estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo el apóstol Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. El apóstol Pablo presenta una defensa ante el rey Agripa de unas acusaciones que fueron hechas por los judíos. En su defensa, el apóstol Pablo esboza su vida, incluso su vida basada cuando él era fariseo, y lo que ahora era por la gracia de Dios. Relata su conversión al rey Agripa. Y lo trascendental de este relato es tratar de llegar al corazón del rey. Pues este rey tenía el conocimiento de que todo lo que decía el apóstol Pablo era cierto. El rey Agripa lo sabía. Por eso le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa sabía que ese hombre que era inspirado por el Santo Espíritu de Dios le estaba hablando la verdad. Es triste este cuadro, porque al final de los tiempos estos llorarán y será el crujir de dientes, pero ya será tarde. Hay otro conocimiento que no es común y que sí conduce a la salvación. Sí, amada iglesia, hay un conocimiento que es salvífico. Por favor, les ruego, mis amados hermanos, y tengan bajo sujeción a sus hijos. Hay un conocimiento que es salvífico y su agente activo es el Espíritu Santo de Dios. Él es quien entrega a Cristo y todas las bendiciones espirituales que la Escritura ha prometido al pueblo de Dios. El Espíritu otorga a la iglesia lo que Cristo logró para la iglesia. Es Él quien entrega a cada miembro del cuerpo de Cristo el conocimiento salvífico. En Juan 16:13, ¿qué se nos dice? Nuestro Señor Jesucristo dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces hemos hablado de un conocimiento que es común y que no conduce a la salvación, que es un conocimiento que tiene toda la raza humana, que puede tenerlo, y un conocimiento salvífico que solamente viene por la obra del Espíritu Santo de Dios. En verdad, el Santo Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y esa verdad hoy nosotros la encontramos plenamente revelada en las Escrituras. Por eso es que nosotros decimos que ya el ministerio apostólico no existe, no hay apóstoles, porque ya la voluntad de Dios está plenamente revelada en las Escrituras. Ahora no puedo salir yo que anoche soñé que Dios me dijo esto y otro. Si no está en las Escrituras, de nada sirve. Absolutamente de nada sirve. Este conocimiento, al contrario del otro conocimiento que es común, no pretende llenar de arrogancia y jactancia a su receptor. No, este conocimiento no persigue lo suyo propio, no alimenta el remanente pecaminoso en nosotros, este conocimiento salvífico. Por el contrario, este conocimiento que quebranta todos los argumentos humanos es un conocimiento
que hace humilde y menesteroso al hombre. Es un conocimiento no común que transforma al vil pecador. Ahora lo transforma en un siervo que solo quiere agradar a su rey y a sus hermanos. Ese es el conocimiento salvífico. Este conocimiento lleva al hombre al arrepentimiento y evidenciará el fruto de la obediencia a Cristo. Este conocimiento lleva sin duda alguna a que el hombre regenerado ame a Dios más que a todas las cosas, más que a sí mismo. El Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Amados, la Biblia no debe ser estudiada por un mero gusto literario, pues no será apreciada en su belleza extraordinaria que transforma lo vil en bueno. Ella debe ser estudiada bajo la guía del Santo Espíritu de Dios. Solo un verdadero creyente puede nutrirse adecuadamente y obedecer los mandatos consignados en las Sagradas Escrituras. Y uno no regenerado solo puede leerla y seguir siendo lo que es. Vayamos a nuestro segundo punto, que es la respuesta a la pregunta, ¿soy en verdad un cristiano? El segundo punto es hacer profesión de fe y dejar de practicar algunos pecados. No basta. Una persona puede llegar a profesar que es un verdadero cristiano, incluso a cumplir con algunos deberes cristianos de manera externa, por lo cual se hace mucho más complejo identificar su posición frente a la fe cristiana. ¿Pudiera esta persona de forma religiosa y por costumbre incluso realizar actos externos por muchos años en una congregación, pero su corazón no está realmente dispuesto para el servicio amoroso y desinteresado a su prójimo? Incluso lo puede hacer por guardar las apariencias, incluso por guardar una paz en su interior y con los demás. Pero Cristo ha dicho claramente, y tal como lo relata en Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A Cristo no lo vamos a engañar. Eso es seguro. Es decir, no todo aquel que diga ser creyente entrará en el reino de los cielos. Amados, si alguien ha sido certero, preciso y celoso al expresar sus palabras sobre quienes entrarán y no al reino de los cielos, es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, dejar de practicar algunos pecados y profesar que soy un cristiano, eso no me salvará. Hacer que otros profesen ser cristianos tampoco les salvará. Aquí entendemos ahora que aquella práctica de tomar a una persona o grupo de personas a pedirles que hagan la mal llamada oración de fe, como ya les dije, no es correcto hacerlo. Es conducir con alevosía a otros al engaño fatal.
porque ya les hacen creer que son cristianos, pero no lo son. Eso no es amar el Evangelio, eso no es amar a Cristo. Decirle a alguien que porque hiciste una oración ya eres salvo. Amar es mostrar tu pecado. Eso es amar, a lo cual muchos se resisten. Hay otra situación que es muy particular y que se podría dar y se ha dado al interior incluso de hogares de creyentes verdaderos. Y lo vemos con nuestros hijos. El apóstol Pablo dijo, hablando de la elección de Israel, dijo en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así es, amada iglesia, no todos son llamados a la boda del Cordero, más bien serán pocos. Entonces, esto debe hacer que nosotros cada día seamos más intencionales para ser hacedores del mandato de predicar el Evangelio de Cristo, predicar el Evangelio fiel. Es necesario que se predique el Evangelio para que se manifiesten los que han de ser salvos y los que no han de ser salvos. Entonces, en cuanto a los hijos, ¿qué es lo que quiero decirles? Que no basta en que nosotros forcemos a nuestros hijos para que vayan a la iglesia. No basta incluso que los sometan a disciplina para ir a la iglesia. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera para aquel varón que es sacerdote de su hogar que los hijos no deben ir a la iglesia. Si tú eres creyente y tienes tus hijos, deben estar bajo sujeción y deben ir a la iglesia mientras estén bajo tu techo. Que sean o no creyentes, ya eso es problema de ellos. Es personal. Cada quien le dará cuenta a Dios de manera personal. Tú no vas a responder por tu hijo ni por tu hija. A nuestros hijos debemos decirle que para ser un cristiano de verdad no basta con que dejen de practicar algunos pecados. Sí, que no basta con que dejen de predicar pecados en razón al temor de la reprensión de sus padres. No basta con que vayan cada domingo a la iglesia y se sienten a escuchar el mensaje de ese día. No basta que sus padres lo lleven. No basta que piensen que deben someterle y obedecerle. Incluso no basta que sirvan en la iglesia. Los que somos padres, roguemos a Dios para que nuestros hijos pongan sus ojos en Cristo. Que cuando ustedes se pregunten si en verdad son ellos cristianos, puedan responder: vengo a la reunión de los santos. Que así respondan nuestros hijos. Vengo a la reunión de los santos porque amo a Dios profundamente. Que no puedo ver mi futuro en esta tierra sin su instrucción. Que puedo profesar que soy cristiano ahora que detesto lo que antes me gustaba. Porque ahora puedo huir del pecado y antes me entregaba a él. Que podamos decir esto cuando nos pregunten o le pregunten a nuestros hijos si son cristianos. Amados, también debemos cuidarnos del carácter de aquellos que tienen apariencia de piedad, que dejan de practicar pecados externamente. Si ven que cada vez se pone más complejo. Observemos que dice Pablo en 2 de Timoteo 3, del 3 al 5.
También debes saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La apariencia de piedad será arrancada en aquel gran día cuando Cristo venga por su iglesia. Nosotros la podremos ver ahora, pues estos que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia, ellos se deleitan ahora en su lascivia y concupiscencia. Lo harán por algún tiempo. Practicarán externamente algunos pecados. Incluso dejarán de practicarlos y nos engañarán a nosotros. Por eso tienen apariencia de piedad, porque nosotros creemos que son creyentes. Pero al final sus maldades y maquinaciones les explotarán en su propia cara. Amada iglesia, dice el apóstol Pablo, a estos evitemos. Y vayamos a nuestro tercer punto. Y es que llorar por el pecado tampoco basta para yo responder la pregunta si soy un cristiano. Llorar por nuestro pecado no basta. Muchos lloran por su pecado, pero lo hacen de manera incorrecta. Y se engañan ellos mismos. Sí, amada iglesia, esto se pone cada vez más difícil, porque nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo puede alguien llorar por su pecado y no ser un cristiano? Pues les daré varios argumentos de lo que les digo. Miremos estos ejemplos. Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En esta porción escritural se está haciendo referencia directa a lo que está dispuesto en Génesis 27:38, que dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ciertamente Dios nunca se equivoca. Y dijo que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Su justicia y soberanía para nosotros es inexplicable. Estamos frente, en este ejemplo bíblico, a la primogenitura de alguien que la despreció por un plato de lentejas. Esaú lloró por su reprochable acto, y quizá ese llanto encontraba su fuente en el que no recibiría los privilegios materiales que recibían los primogénitos. Recuerden que los primogénitos recibían el doble de la porción hereditaria. Esaú estaba llorando por esto, amada iglesia, porque su padre no lo pudo bendecir con la misma bendición que bendijo a su hermano Jacob. Él lloró, pero no lloró sino porque no recibiría. Lo mismo que el joven rico. Lo mismo que el joven rico.
Génesis 27, 28 dice: pues te debe el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Esta fue la bendición que se le dio a Jacob, y una bendición inmensa que habla de muchas riquezas. Esto creó en Esaú una raíz de amargura a tal punto de desear matar a su hermano Jacob. Lo mismo que Caín y Abel. La historia se repite. Esaú lloró, pero en él había una raíz de amargura, es decir, él no se arrepintió de su pecado, él no se arrepintió de haber vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Él lloró porque no iba a recibir las mismas riquezas materiales y bendiciones que recibió su hermano. Esto pasa también hoy. Muchos lloran por su pecado de manera incorrecta, más bien lloran de impotencia, porque la consecuencia de ese pecado es no gozar de ciertos privilegios que solo satisfacerán los deseos de su carne. Y no nos muestran un arrepentimiento verdadero, que sea producto de lo que el Espíritu Santo haya hecho en ellos. Así que llorar por nuestro pecado no basta. Aquel que es evidenciado en su pecado y llora por las consecuencias, si no es cristiano. Si estás en la iglesia, llora porque ahora no podrá ser director de culto, porque ahora no podrá entonar himnos, porque todos sus privilegios como miembros le son suspendidos. Pero si es un creyente, él llorará de otra manera que ya les voy a explicar. Otro argumento de que llorar no es suficiente para afirmar que soy cristiano lo encontramos en el caso de Judas Iscariote. Lucas 22, de 3 al 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió en buscar una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Nada más ni nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el motivo que impulsó a Judas Iscariote es el mismo que impulsa a aquel que tiene su mirada en las cosas terrenales y no en el cielo. Es el mismo motivo, es el mismo pecado. En él no había ningún tipo de oposición ante las acechanzas de Satanás, más bien él le abría la puerta y lo invitaba a entrar. Él entregó a nuestro amado Cristo con un beso en la mejilla. Pues de esa manera eran identificados los maestros, dándoles un beso en la mejilla. Mateo 27, de 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ahí está la consecuencia del pecado de Judas, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado. Miren, él está diciendo, reconociendo su pecado: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese llanto de Judas Iscariote no era un llanto de arrepentimiento. Tras ver el arresto y sufrimiento de Cristo, Judas sintió el horror de su pecado. Sí lo sintió. Pero él no lloró las lágrimas de amoroso dolor que sí lloró el apóstol Pedro.
¿Se acuerdan que Pedro negó al maestro 3 veces antes de que el gallo cantara? Aquellas 30 monedas se les hacía un peso insoportable a Judas, porque su avaricia la había llevado a la total atrocidad. Mucho se dice de esto, pero lo más relevante es que Judas evidenció que no había ningún arrepentimiento en él, porque se quitó la vida. Y quitarse la vida es un pecado terrible que ofende a Dios. Si hubiese existido un genuino arrepentimiento, este le habría conducido a Judas a que se refugiara en el perdón y la restauración de su alma, y no al suicidio. Por eso es que cuando a ti te pregunten que si un creyente se suicida, ¿es salvo o no? Ya tú sabes que debes responder. Ahora, si alguien osara pensar como algunas corrientes heréticas que hay en el mundo, que ellos dicen, ojo con esta herejía, ellos dicen que Judas Iscariote era creyente. Por su actuación vino la salvación de los escogidos. Ojo con esta herejía que muchos la dicen desde un púlpito. Entonces yo les invitaría a leer a todos esos blasfemos, Juan 17:12, que dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas nunca fue salvo. Era el hijo de perdición. Sin duda alguna, Judas Iscariote no era creyente. Entonces, amada iglesia, deberíamos tener una perspectiva adecuada y correcta de la santidad de Dios para llorar amarga y correctamente cuando tropezamos. Muchos lloran solamente porque han sido descubiertos en su pecado y temen las consecuencias, ya lo vimos. Mas no el haber mancillado el nombre de Dios. Deberíamos llorar porque defraudamos a Dios. Deberíamos llorar porque, como cristianos, el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros es contrictado. Deberíamos llorar porque nuestro pecado es un desprecio para con Cristo. Deberíamos llorar porque irrespetamos a su santa iglesia, a su hermoso cuerpo escogido. Para aquellos que solo lloran por las consecuencias, como la de una enfermedad que es producto de su pecado, como por la pérdida de sus bienes materiales, o por el castigo social, pero que no lo hacen por deshonrar a Dios, a eso les digo, prepárense, porque en el infierno seguirán llorando. Si tú lloras porque perdiste tu casa, si tú lloras porque la perdiste, hiciste un mal negocio y te advirtieron que no lo hicieras, y lloras por eso y culpas a Dios, estás equivocado. Si tú lloras porque te excomulgaron de la iglesia por un pecado impenitente, pero no te has arrepentido de ese pecado, no eres creyente tampoco. Amada iglesia, roguemos al Señor Dios Todopoderoso para que nos asista con su Santo Espíritu y de manera constante nos estemos autoexaminando nosotros mismos. Estemos atentos a nuestras debilidades. Que cuando lloremos por un pecado, lo hagamos amargamente como lo hizo el apóstol Pedro. Él lloró con sincero arrepentimiento. Él no abandonó los medios de gracia. El apóstol Pedro lo que hizo fue sumergirse más en la iglesia para ser restaurado. Y lo restauró, ¿saben quién? El mismo Cristo. Cristo le dijo, me ha sido pedido por Satanás para que seas zarandeado, pero yo he orado por ti.
Que cuando nos preguntemos, ¿soy en verdad cristiano?, pueda nuestra vida reflejar la coherencia necesaria entre lo interno y lo externo de nuestros actos, para que sea evidente la obra salvífica que ha operado en nosotros por pura gracia, y así darle gloria a Dios con nuestras vidas. Analicemos, hermanos, meditemos toda esta semana en esta pregunta. ¿Somos cristianos? No basta el conocimiento. No basta el llorar por tu pecado. No basta que guardes una apariencia. Dios nos ayude, iglesia. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor,